Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos de Agenda Propia Nicaragua. Acá estamos, como siempre, pendientes de poder compartir con ustedes los análisis que hacen las personas que invitamos, los debates, las filosofías, la reflexión que nos traen cotidianamente. Y esta noche vamos a platicar un poco de una realidad aparentemente difícil, pero que es parte de la realidad de Centroamérica, como es el avance del pensamiento retrógrado que hay en nuestra región. Y para ello hemos invitado a nuestra colega, la abogada Azalia Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres. Ya te estaba diciendo, colega Azalia. Buenas noches, Azalia. Bienvenida. Bienvenida a Agenda Propia Nicaragua. Gracias, Patricia. Muchas gracias por esta invitación para hablar de estos temas que son importantes para la región centroamericana. Después de tanto tiempo que hemos vivido en luchas políticas, guerras civiles, pues estamos ante un nuevo escenario que amerita su reflexión y el conocimiento de toda la ciudadanía centroamericana. Y vamos, antes de iniciar la plática entre vos y yo, Azalia, vamos a escuchar un rápido contexto que ha preparado nuestra colega Tamara Morales. Centroamérica va para atrás, como el cangrejo. Fuerzas partidarias en la región se oponen al progreso, una tendencia de grupos conservadores en el mundo. La medianoche del 18 de mayo, la abogada y defensora de derechos humanos Ruth Eleonora López Alfaro, de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, fue ilegalmente detenida. Ella es una voz crítica que ha denunciado la corrupción en El Salvador. La Fiscalía, controlada por el presidente Nayib Bukele, publicó en Twitter, ahora X, que está acusada de peculado por su trabajo en el Tribunal Supremo Electoral. Cristosal, organización regional de derechos humanos, denunció no saber dónde está detenida. Su director señaló que el arresto marca una peligrosa escalada en el intento del presidente Bukele por silenciar la disidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, dijo que era desaparición forzada. La BBC de Londres nombró a Ruth ser una de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras del mundo en el año 2024. La violencia no ha terminado en la región centroamericana, es parte de la deriva autoritaria que impera. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, a solicitud de Bukele, la Ley de Agentes Extranjeros que otorga al mismo poder total para definir y sancionar a organizaciones y personas de El Salvador que reciban financiamiento internacional. La nueva ley deja en manos del presidente los límites de la misma y acecha al periodismo, las ONGs y las voces críticas al país. En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende eliminar la doble nacionalidad, lo que dejaría en situación de apatridia a miles de nicaragüenses. La persecución de quienes el régimen considera desafectos continúa. Esa es un poco una rápida mirada por dos países, fundamentalmente Nicaragua y El Salvador, en estos días. Por eso decimos que hay un retroceso, una ida para atrás en términos de derechos, y lo vemos en el caso de Nicaragua y de El Salvador en este caso.
Azalia, tu primera impresión, esto de ir para atrás como el cangrejo. Mira, fíjate que yo tengo mis dudas si podríamos estar hablando de vueltas o de dijiste, Retroceso. sí, retroceso, retrógrado, pensamiento retrógrado. No sé si este sea el término más feliz para hablar de esto. Yo en general lo que estoy viendo en distintas latitudes, América Latina, Centroamérica, principalmente, es que hay una especie como de descaro. Es decir, cosas que antes era imposible que se plantearan en el debate público, en la arena pública, ahora se dicen con un sentido de impunidad muy grande, ¿verdad? Entonces creo que ese es el tema, a mi juicio, principal. No niego para nada que hay un pensamiento completamente antiderechos, ¿verdad? Pero es un pensamiento antiderechos que se ha venido construyendo sobre la base de aprovechar de manera oportunista las situaciones de desigualdad socioeconómica que han dado pie a todos estos populismos que vienen supuestamente a resolver el mundo completamente de estas sociedades, pero que en la realidad son plataformas para anular los parámetros fundamentales de la democracia. En varios países de la región, particularmente en Nicaragua, El Salvador, Honduras incluso, se habla de desapariciones forzadas. ¿Cómo impacta esto en la población de cada país? Bueno, nosotros hemos visto en la historia, en los últimos años, en los últimos tiempos, esta situación en Nicaragua, ¿verdad? Recordemos en el 2021, por ejemplo, las redadas que se hicieron entre junio, julio, agosto de ese año, en el que se detuvo a una gran cantidad de personas, digamos, liderazgos políticos o de sociedad civil, y que pasaron más de 80 días sin que se supiera dónde estaban y en calidad de qué y en qué condiciones. Entonces, eso es una práctica que se está bien vuelto muy reiterada en El Salvador y en Nicaragua, ¿verdad? En este momento Nicaragua tiene bastantes personas que están en desaparición forzada, que algunas se supo que fueron detenidas arbitrariamente, pero luego no se ha sabido de esas personas. Y otras que ni siquiera se conoció esa detención arbitraria, pero que al momento de hoy no se sabe su paradero. Entonces, digamos, el caso más notorio ha sido el del líder indígena Brooklyn Rivera, que fue detenido en 2023, agosto de 2023. 23. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy, pues no hay una información clara de en qué situación está, en qué calidad está y cuáles son sus condiciones físicas y mentales. En el caso reciente de El Salvador, la colega tuya, la abogada defensora de derechos humanos, también vive una situación de encarcelamiento ilegal y desaparición hasta cierto momento. Así es. Eso pone en evidencia la violencia que realmente hay en El Salvador. Por supuesto, o sea, yo creo que esta situación que estamos viendo hoy con la colega Ruth López pone en evidencia que en Centroamérica está habiendo una suerte de copia de lo que ha ocurrido en Nicaragua, ¿verdad? De la represión que en Nicaragua ha existido prácticamente desde que Daniel Ortega regresó al poder en enero del 2007. Una suerte de irrespeto permanente al Estado de Derecho y a las libertades de la ciudadanía. Entonces, en el caso de Ruth, creo que se inscribe en esta situación en el que las personas son detenidas, desaparecidas y
sobre la base de una perversión que se está haciendo del derecho. Es decir, ahora no es el respeto al derecho lo que está prevaleciendo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Entonces sí está muy actual. Lamentablemente puede cundir este mal ejemplo hacia otros países que estamos viendo que también la situación de respeto al marco jurídico está brillando por su ausencia en estos tiempos. Ahora, está repitiéndose, decíamos, lo que pasa en Nicaragua, la que lamentablemente vemos a una persona defensora de derechos humanos crítica de la corrupción en el país, particularmente en la administración Bukele, que ahora aparece a distiempo, dirían en Nicaragua, aparece apresada. Así es que elementos fundamentales, digamos, de la democracia, como la participación, el derecho a la denuncia, el derecho a exigir rendición de cuentas, o sea, que son derechos que tiene la ciudadanía, se están convirtiendo en lo contrario. Es decir, nosotros hemos visto en Nicaragua más de manera reiterada a partir de abril del 2018 que los derechos fundamentales se criminalizaron. Entonces, el término incidencia se convirtió en una palabra como que fuera terrorismo. O sea, hacer incidencia se puso como terrorismo. Hace 7 años, para 18 de mayo del año 2018, la delegación del gobierno que estaba en el diálogo nacional en ese momento dijo que estar demandando que hubiesen reformas fundamentales en el marco constitucional del país, en temas jurídicos, en temas electorales, era un golpe de Estado. Es decir, el derecho que tenemos y teníamos también en ese momento de demandar un Estado democrático, lo convirtieron en un delito. Y ese delito, o sea, a lo largo de estos años hemos ido viendo cómo han ido reformando leyes, creando nuevas leyes en las que exigir rendición de cuentas es golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, esa creo yo que es el núcleo fundamental, la perversión de la demanda de derecho convertida en un crimen contra el Estado, que en realidad no es el Estado como ente jurídico, sino que el Estado son ellos, ¿verdad? Lo que tienen el poder en sus manos. Ellos se han apropiado de ese concepto. En todo caso, estamos hablando de hechos que muestran la violencia estatal, que esta persiste. Y eso significa que es censura contra quienes piensan diferente a los gobiernos. Absolutamente. Hoy en una reunión en la que estaba, se hacía un recuento de la situación en Nicaragua y se ha llegado al punto de que personas que no optan por ninguna posición política, pues también son perseguidas, porque se consideran que todo el mundo tiene que optar por el gobierno, ¿verdad? Por la posición que tiene, y ya ni siquiera el gobierno, sino la posición de Ortega y Murillo. Entonces, por supuesto que una violencia estatal en la que digamos, lo que se ha sacrificado es al sujeto político ciudadano que tiene derecho frente al Estado. Ahora, en el caso de El Salvador, estaríamos frente a una estrategia de desinformación del gobierno, porque fuera se dice que las maras desaparecieron, que tiene encarcelada a la gente ahí y hacen muestras y construyó una gran cárcel. Sí, yo creo que en el caso de El Salvador, recordemos la situación terrible producto de las pandillas delincuenciales y violentas que habían ahí, pero ninguna persecución de delito, ¿verdad? Que es legítima la persecución de la delincuencia, pero ninguna persecución de la delincuencia debe hacerse faltando a los derechos fundamentales, a los derechos básicos que cada persona tiene por el hecho de ser una persona, ¿verdad? Entonces,
el debido proceso, la presunción de inocencia, etcétera, son principios básicos de un Estado democrático. Cuando esos se rompen, esos principios se rompen, pues puede ser que haya momentáneamente una situación aparentemente favorable, pero al romperse, esto se va acumulando, se va profundizando de manera tal que las autoridades que lo ejercen van poco a poco caminando hacia convertirse en no autoridades legítimas, sino en autoridades totalitarias, autoritarias, violadoras de derechos humanos. Y es algo que finalmente toda la sociedad afecta. Y podemos ver en el caso de Nicaragua. Si nosotros vamos viendo 2007, 2008, 2009, vamos viendo que poco a poco van dando primeros pasos para ir rompiendo los límites del poder de manera tal que llegan hasta el día de hoy lo que están haciendo, ¿verdad? Desaparición de personas, han asesinado personas de manera impunes, no, sin que se haya hecho investigaciones al respecto. Se ha creado un clima de impunidad permanente en la cual cualquier policía o cualquier persona que está en el Estado se siente legitimada para violentar los derechos de otras personas en Nicaragua. En el contexto que nos comentó rápidamente Tamara, supimos de la nueva ley salvadoreña que busca controlar los fondos extranjeros que reciben las organizaciones no gubernamentales y también personas. Esta ley deja los controles en manos del presidente únicamente, queda totalmente con manos libres. Sabemos de que esa ley, su origen está en la Rusia de Putin, ¿verdad? De la cual se copió la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua y ahora pues la está copiando Bukele. Yo recuerdo que en la Constitución de Nicaragua existía, entre los principios fundamentales del marco jurídico nicaragüense, existía la libertad de cooperación, porque eso es algo que estaba legitimado en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, ese principio estaba hasta ahora que ellos hicieron la reforma del año pasado, perdón, de este año, al principio, y este es digamos, un derecho que tenía, pero además que era un principio fundamental del Estado de Nicaragua. Es decir, la ciudadanía podía optar a fondos legales y legítimos, que son fondos que en general se aprueban en las cancillerías a través de acuerdos con gobiernos que tienen sus sedes, que tienen representaciones en los países. Entonces, no era algo escondido, ¿verdad? Eran situaciones abiertas y que además el gobierno conocía perfectamente el origen de los fondos y el uso que se le daba. Entonces, pero se copiaron de esa ley de Putin y ahora lo estamos viendo en El Salvador. Pero ahora le están aplicando un 30%. Sí, no, pero además hay otros países también en América Latina que están en esa línea también. Si no me equivoco, Perú y Paraguay han entrado también en esa misma situación. Es decir, lo que se está criminalizando es el derecho a la participación ciudadana, el derecho que cada persona en nuestros países tiene frente al Estado. Entonces, ahora eso se está criminalizando, ese es el punto. Pero además esto se inscribe en una suerte de discurso, de una narrativa que se está dando a nivel mundial, en el que estas cosas se las están viendo como que fueran actos criminales. Es decir, en realidad, frente a los actos criminales que vemos del crimen organizado, que financia procesos electorales o que financia gobierno o que soborna gobierno, o sea, eso no es una persecución en la misma lógica para nada de lo que es el ejercicio legítimo de la participación. Entonces, pues yo creo que es lo que está ahí, frente a lo que estamos es frente al mal ejemplo que representa Ortega y Murillo en la región.
Ahora, en este caso, esta ley que intenta controlar a las organizaciones no gubernamentales y a personas particulares que reciban dinero del exterior, le deja las manos libres al presidente Bukele. Absolutamente. En el caso de Nicaragua, eso del agentes extranjeros fue poco a poco derivando en la anulación de las organizaciones de sociedad civil y luego a la persecución de traidor a la patria, ¿verdad? O sea, recordemos, en Nicaragua es bastante generalizado y de manera muy frívola catalogar a cualquiera que es ciudadano de traidor a la patria. Entonces, creo que van en la deriva es peligrosa en ese sentido. Y sobre todo tomando en cuenta que en el caso de El Salvador, al igual que en Nicaragua, pues poco a poco se ha ido anulando la independencia, la separación de poderes y la independencia judicial. Y ha ido creándose una suerte de centralización en la figura del presidente de la República. Ni siquiera del vicepresidente, ¿verdad?, sino del presidente de la República. Desaparecen los poderes del Estado, queda el poder ejecutivo por encima de los demás poderes. Absolutamente, ya veamos en el caso de Nicaragua que lo hicieron desaparecer el concepto de poderes del Estado y lo convirtieron en órganos, ¿verdad? Entonces está el órgano de la presidencia, que es la que controla los otros órganos que están ahí. Entonces sí, se anuló esos principios básicos de la democracia, que son la separación de poderes y la independencia de poderes. Y eso coloca en una situación muy peligrosa, muy endeble a la ciudadanía de nuestros países. ¿Qué se puede hacer con esta situación? Cristosal, que es la organismo de derechos humanos donde trabajaba la compañera, colega tuya, plantea que hoy en una conferencia de prensa que dio en México, llamó a la comunidad internacional a condenar públicamente el atropello y mantener vigilancia activa sobre la situación de derechos humanos. Pero, ¿qué más puede hacer? Mira, yo creo que una cosa importante es apelar a la conciencia cívica, jurídica, ciudadana, a entender que estas rupturas del orden legal de un país, de estas rupturas que conllevan violaciones a los derechos humanos, nos afectan a todas las personas. Es decir, no es Ruth López la que está siendo afectada. Ella es la que está sufriendo en este momento directamente la situación, pero la afectación global es para toda la ciudadanía de El Salvador, que con ella lo que están mandando el mensaje de que las otras personas se tienen que callar, ¿verdad? Recordemos también que antes de esto también ha habido periodistas del Faro que han tenido que irse de El Salvador porque hicieron, entre otras cosas, una investigación que demostraba la relación entre jefes de pandilla con el presidente de la República en la época en la que él fue alcalde allá en El Salvador. Entonces, yo creo que esto no es el fin de lo que está buscando Bukele. Yo creo que estos son pasos en la construcción de su propia dictadura, de su propio sistema autoritario, para el cual ya tiene un montón de bases, ¿verdad? Recordemos aquella nefasta imagen de él sentado en la silla de la presidencia de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con personas armadas ahí dentro de ese recinto. Es decir, era un mensaje muy claro que lo dio hace unos años atrás y que va camino a irse convirtiendo en una situación en la que toda la ciudadanía salvadoreña va a afectar, incluso a quienes hoy le apoyan, incluso a quienes lo han llevado hasta ahí hoy. Yo alertaría eso a la ciudadanía salvadoreña, que tome en cuenta cómo se hizo el control del Estado Putin con este tipo de leyes y otras similares,
y cómo ha ido construyendo la dictadura Ortega Murillo, que ha sido así, ¿verdad? De forma gradual, hasta que llega un momento en que ya la gradualidad se va y lo hacen de manera más totalitaria. Entonces, yo apelaría a eso, apelaría a la ciudadanía salvadoreña y a toda la ciudadanía de los países centroamericanos, que es momento de actuar en el sentido de también de tener claro que los límites legales son una garantía para la vida, para la libertad, para la integridad personal de todas las personas, independientemente de lo que creamos, pensemos y cuál posición económica o social tengamos. No obstante, Azalia, hay un montón de gente en El Salvador que con esto de que Bukele pudo neutralizar la acción de las pandillas y llevarlas a la cárcel, sienten, tienen un sentido de su seguridad familiar o personal y eso les da para no pensar en nada más y seguir diciendo que se sienten bien. Mira, yo frente a eso pondría lo que pasó en Nicaragua, en la cual se justificaban las represiones selectivas que en su momento hacía Ortega. Incluso se decía de que Ortega no mataba. Y lo que yo recuerdo que decíamos entonces, no mata porque no tiene necesidad en este momento, pero cuando la tuvo, mató, ¿verdad? Cuando era necesario, mató. Entonces, ¿de qué manera se justificaba? De que la economía andaba bien, ¿verdad? Y recordemos también que hubo una serie de hechos en el ámbito económico que favorecieron esa percepción y esa realidad, digamos, de la dictadura. Y se fue justificando, pues, porque había situaciones económicas más o menos favorables, pues. Los precios de los productos exportadores de Nicaragua estaban bien, había apoyo de distintos países europeos, las remesas siempre han sido un puntal muy importante, etcétera. Pero desde entonces para acá, ¿a dónde hemos llegado? ¿Verdad? La dictadura se consolidó y económicamente el país no está bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que en un momento algo similar ocurrirá en El Salvador, ¿verdad? Porque la violación del debido proceso, la violación de los principios, la garantía que tenemos la ciudadanía cometida por parte del Estado, eventualmente va a llevar a una situación de mayor vulnerabilidad y que, o sea, en este momento esa es la base con la cual navega Bukele y le permite maniobrar y hacer ese tipo de cosas. Cuando ya tenga ese esquema consolidado, ya no le va a importar lo que la ciudadanía piense, pues, y ya no, si es o no un presidente cool. Sobre todo con el estado de excepción que hay en El Salvador. Absolutamente, y además, recordemos que hay una serie de cosas, bueno, yo diría que habría que tomar en cuenta, vos preguntabas qué podemos hacer, yo pienso que debemos ver cuáles fueron los errores que se cometieron posterior al proceso de pacificación, ¿verdad? Más bien dentro del proceso de pacificación. Me parece, si no me equivoco, lo que pasa es que no tengo el dato en este momento, que en el caso de El Salvador se planteó en algún momento que por cada $100 invertidos en la guerra, se había invertido 1 en el proceso de paz. Es decir, la proporción es enormemente abismal. Entonces, yo creo que allí hay unas causas que llevaron a estas situaciones, ¿verdad? No se los procesos de pacificación no resolvieron los problemas de desigualdad económica. Entonces, creo que ese es un elemento vital a tener en consideración, no solamente por El Salvador, sino también por Nicaragua. Si uno igualmente ve la línea de trabajo del desarme, de todas las cosas que se fueron haciendo, de los procesos de institucionalización que se dieron tanto en El Salvador como en Nicaragua,
pero a la vez no se invirtió igualmente en las personas que estaban siendo desmovilizadas de la guerra. Entonces, creo que ahí tenemos un déficit que no, conviene tener presente y trabajar sobre ese tema. Hace unos cuantos años se trabajó una matriz sobre la institucionalidad democrática en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y ahí estaba el problema. O sea, se habían hecho cambios en las instituciones, etcétera, pero no se había invertido lo suficiente en lo social y económico. Muchísimas gracias a Salia Solís, integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua. Gracias, Patricia. Hasta luego. Buenas noches. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.